Lejos del bullicio de las ciudades, en medio de caminos de terracería, cerros y milpas, se encuentran las escuelas multigrado, espacios donde la educación florece con voluntad, esfuerzo y esperanza. A pesar de la distancia geográfica, en ellas habitan la cercanía humana, la fuerza voluntaria y el anhelo por un mejor porvenir. Este documental es un viaje por la historia, los desafíos y los logros que estas escuelas que, aún en contextos adversos, son una cuna de aprendizaje y sueños posibles. Génesis, evolución y estado actual de las escuelas multigrado. Las escuelas multigrado nacieron como respuesta a una necesidad concreta: brindar educación a niños y niñas en comunidades pequeñas, dispersas o de difícil acceso. Su historia se remonta a tiempos coloniales, cuando la Iglesia Católica, bajo el dominio de la corona española, fue una de las principales instituciones encargadas de organizar la enseñanza en el Nuevo Mundo. Durante el siglo XVI, figuras como Carlos V impulsaron un modelo educativo que buscaba reemplazar las estructuras tradicionales de los pueblos originarios por una visión cristiana y europea del conocimiento. Con el paso del tiempo y tras la independencia de México, el sistema educativo fue evolucionando, aunque no fue sino hasta el siglo XX cuando se consolidó la idea de una educación pública, gratuita y obligatoria. En este contexto, se crearon numerosas escuelas rurales para llevar la enseñanza a las regiones más lejanas del país. Allí, donde la población no justificaba una escuela completa por cada grado, surgieron las escuelas multigrado, espacio en los que un solo docente o un pequeño equipo de maestros atiende simultáneamente a estudiantes de diferentes grados en un mismo salón. A lo largo de los siglos, los docentes han trabajado con grupos heterogéneos sin importar su edad, nivel o conocimientos previos. Aprender a leer, escribir y hacer cálculos era visto como un camino hacia oficios y mejores condiciones de vida. La organización por grados, tal como la conocemos hoy, se popularizó hasta el siglo XIX y XX con la masificación de la educación elemental. Hoy en día se estima que más del 40% de las escuelas primarias en México son multigrado, y muchas de ellas están ubicadas en zonas rurales e indígenas. Estas escuelas siguen siendo esenciales para garantizar el derecho a la educación, aunque enfrentan múltiples retos estructurales y sociales. Características principales de las escuelas multigrado. Las escuelas multigrado se definen por atender a estudiantes de distintos grados escolares en un mismo espacio y horario, generalmente con un solo docente o un equipo reducido. Esta modalidad implica una organización pedagógica distinta, en la que se favorece el trabajo autónomo, colaborativo y transversal. El docente debe diseñar actividades diferenciadas, gestionar tiempos y adaptar los contenidos para diversos niveles en simultáneo. Esta configuración convierte al maestro en un verdadero estratega educativo. Organiza grupos, ajusta materiales, promueve tutorías entre pares y mantiene un clima de aula propicio para el aprendizaje. Las fortalezas de esta modalidad radican en el desarrollo de la autonomía, la cooperación entre estudiantes y el arraigo comunitario de las escuelas. Sin embargo, la falta de materiales adecuados, la poca formación especializada y el estigma que las rodean siguen siendo obstáculos por superar. Infraestructura y funcionamiento, el caso de la escuela primaria José Clemente Orozco. En contraste con la mayoría de las escuelas multigrado ubicadas en rancherías o comunidades de alta marginación, donde las carencias materiales son evidentes, existe un ejemplo inspirador que desafía el imaginario común. La escuela primaria José Clemente Orozco, ubicada en el municipio de Ayutla, Jalisco. Esta escuela opera bajo una organización tridocente, atendiendo varios grados en una estructura multigrado bien planificada. A diferencia de muchas otras escuelas de su tipo, la José Clemente Orozco ha sido recientemente remodelada y cuenta con una infraestructura ejemplar. Aulas amplias, ventiladores, con iluminación adecuada, conexión a internet, servicio de energía eléctrica y agua potable.
Los estudiantes disfrutan de espacios recreativos amplios, juegos, una cancha deportiva y un área techada para actividades escolares y comunitarias. Además, la escuela cuenta con computadoras disponibles para el uso de los alumnos, lo que permite integrar herramientas tecnológicas en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Esta comparativa pone en evidencia que no todas las escuelas multigrado están condenadas a la marginación. La escuela José Clemente Orozco demuestra que, cuando hay voluntad institucional, acompañamiento comunitario y una visión de mejora continua, es posible ofrecer una educación digna, funcional y de calidad, incluso en una modalidad multigrado. Condiciones materiales. A pesar de ser clave para garantizar el derecho a la educación, muchas escuelas multigrado enfrentan limitaciones materiales reversas. En las comunidades más aisladas, los planteles operan con techos de lámina, paredes sin revocar, pizarrones inservibles, sillas rotas, sin servicios básicos como agua potable, electricidad o sanitarios dignos. Algunos alumnos caminan varios metros para llegar, muchas veces sin mochila, sin útiles y sin haber desayunado. La brecha en infraestructura y materiales entre zonas rurales y urbanas sigue siendo uno de los grandes pendientes del sistema educativo mexicano. Estas carencias no solo dificultan el aprendizaje, sino que refuerzan la desigualdad social. Según el INEGI 2020, más del 30% de las escuelas multigrado no cuentan con acceso a Internet y más del 25% carece de sanitarios funcionales. Durante nuestra intervención en la escuela José Clemente Orozco, la situación fue distinta. Los alumnos tenían acceso a materiales didácticos suficientes, equipo tecnológico y espacios recreativos seguros y estimulantes. Esto cambió nuestra percepción de lo que una escuela multigrado puede llegar a ser. Se confirmó que el problema no es la modalidad, sino el abandono histórico que han sufrido muchas comunidades rurales. La escuela José Clemente Orozco es un ejemplo de que, con voluntad institucional y compromiso local, las condiciones pueden transformarse. Gestión entre la docencia y la administración. En las escuelas multigrado, la figura del docente trasciende lo académico. Él o la maestra no solo enseña, también limpia, repara, gestiona, coordina y escucha. Muchas veces funge como director, administrativo, trabajador social y hasta psicólogo. La carga de trabajo es abrumadora, especialmente cuando se trata de un solo docente al frente de todos los grados. La gestión escolar implica realizar trámites ante la supervisión, planificar actividades escolares y comunitarias, rendir cuentas y mantener comunicación constante con los familiares. Esto requiere habilidades organizativas, conocimientos del contexto y mucha disposición. Experiencia observada. En la escuela José Clemente Orozco, la organización tridocente permite dividir las responsabilidades, favoreciendo un ambiente más ordenado y colaborativo. El equipo docente mantenía reuniones frecuentes, planeaba de manera conjunta y se notaba una distribución equitativa del trabajo. Esta gestión horizontal generaba un ambiente armonioso y eficaz. Retos, más allá de la enseñanza. Las escuelas multigrado enfrentan numerosos retos, que podemos clasificar en varios niveles. Económicos: poca inversión, salarios bajos, recursos insuficientes. Pedagógicos: necesidad de atender varios grados en simultáneo, falta de libros adaptados, escasa formación especializada. Sociales: contextos de pobreza, violencia, migración o desintegración familiar. Culturales: prejuicios sobre el valor de la educación formal o roles de género que implican la escolarización de niñas. Sistemáticos: políticas educativas centradas, que no consideran las particularidades de estas escuelas. A esto se suma la invisibilidad de las escuelas multigrado.
Pocas veces aparecen en los discursos oficiales, planes educativos o en los medios, y suelen ser tratadas como excepciones o anomalías. Más del 70% de las escuelas con menos de 50 estudiantes son multigrado. Sin embargo, reciben menos recursos que las escuelas completas, a pesar de requerir más estrategias pedagógicas. Uno de los mayores retos que enfrentamos durante nuestra intervención fue el rezago educativo de varios estudiantes, muchos con dificultades de lectoescritura y comprensión. Adaptar las actividades, fomentar la colaboración entre grados y sostener la motivación fueron tareas constantes. Aprendimos que enseñar en estas condiciones no es improvisar, sino reinventar la enseñanza todos los días. Formación y actualización docente. La formación inicial de muchos docentes no contempla en profundidad el enfoque multigrado. Esto deja a los maestros sin herramientas para planear, evaluar y enseñar en aulas heterogéneas. Pocas escuelas normales incluyen materias que aborden las complejidades de este modelo, lo que representa una barrera desde el inicio de su carrera profesional. Además, la actualización docente continúa siendo limitada, poco contextualizada o demasiado general. La capacitación debe responder a las realidades de cada comunidad considerando sus saberes, lenguas, ritmos y desafíos. Desde nuestra mirada como normalistas, esta experiencia nos reveló que el trabajo en el aula multigrado exige competencias específicas. Saber adaptar contenidos, integrar proyectos, organizar espacios de manera funcional, diseñar recursos didácticos accesibles y sobre todo, conocer profundamente a cada estudiante. La formación debe ser situada, crítica y flexible. Didáctica multigrado, alternativas y creatividad pedagógica. Enseñar en una escuela multigrado no es dar una clase como todos, sino orquestar múltiples aprendizajes simultáneos. Por ello, la didáctica multigrado se caracteriza por ser flexible, se adapta a los contextos, niveles y ritmos. Colaborativa, promueve el trabajo entre pares y entre grados. Contextualizada, parte de la vida cotidiana, el entorno y la cultura de los alumnos. Interdisciplinaria, integra saberes diversos en actividades significativas. Creativa, utiliza recursos alternativos, lúdicos y accesibles. Algunas estrategias exitosas son aprendizaje basado en proyectos comunitarios, rincones de aprendizaje, círculos de lectura con textos de diferentes niveles, talleres de arte, ciencia o expresión corporal por estaciones. Tutoría entre grados mayores y menores, desde la práctica. Durante nuestra jornada implementamos actividades basadas en proyectos, como por ejemplo, Mi familia en las noticias. Dentro de los estudiantes, investigaron, escribieron y compartieron noticias comunitarias. Esto permitió integrar el lenguaje, ciencias y valores, así igual con el uso de la tecnología en un solo producto. Los alumnos trabajaron de manera autónoma y colaborativa, lo cual es ideal en un aula multigrado. Una mirada hacia el futuro. Las escuelas multigrado son más que espacios educativos, son centros de encuentro, cultura, resistencia y transformación. A pesar de sus carencias, son un modelo de creatividad y comunidad. No hay escuela pequeña si su compromiso es grande, y no hay obstáculo insuperable cuando la voluntad de enseñar y aprender está presente.